Bueno, hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Paco Suárez, yo soy el director del Instituto del Niño. Gracias por estar aquí, gracias a Nuria y a María por acompañaros. Y bueno, hoy nos vamos a presentar el equipo directivo del Viña y algunos profesores, os vamos a enseñar las instalaciones, os vamos a contar cosas sobre la educación secundaria y vamos a contestar vuestras preguntas, las que tengáis. Pero de momento tenemos una actividad que tenéis que hacer por equipos, que me parece que ya están formados, ¿verdad? Bueno, pero voy a dejar que todo eso os lo cuenten pues los profesores que más expertos son en la actividad que vais a hacer, que son Alba Lorenzo, la bibliotecaria, y Rubén Pardo, que es el vicedirector, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a realizar una actividad que creo que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Ya me lo diréis. Vale, mirad allí en el proyector. ¿Qué os parece que es eso? Un mapa. ¿Y os parece fácil o difícil de moverse por él? Difícil. Tenéis aquí a estos expertos ya en el centro en moverse por aquí, ¿vale? Que os van a guiar un poquito por si tenéis alguna duda o lo que sea, pero la historia es que seáis capaces de interpretar los mapas, ¿vale? Y que pues aprendáis un poco a moveros por el centro, ¿vale? E ir encontrando todas las pistas que están por ahí ocultas, siempre moviéndoos por vuestro color, ¿vale? Por el color de vuestro equipo. Yo os voy a presentar a vuestros acompañantes, el grupo rojo. Un aplauso para Elisa. Noemi, Aroa, Gabriela, Andrea, Zaida. El segundo grupo, después del grupo rojo, el grupo azul. Va a ir con Juan. Paula, Carla, Claudia, Dani. Tercer grupo, es el grupo verde, que estáis aquí con Dani Lago. Xiao, Isis, Rubén, Lidia, Paulo. Y último grupo, que estáis el grupo amarillo con Aroa. Paula, Emma, Jimena, Aroa, Giana, Sara. Os hemos preparado, que lo tienen, pues unos mapas a cada grupo. Son los mapas de los 3 pisos del instituto, ¿vale? Bueno, listo. Buena suerte. Listo. Cada una coge su sobre y primera salida. Es Mireia. De aquí no salís hasta que lo encontré. Mora. Atención, pregunta. ¿Qué dieta elegirías para no tener problemas de sobrepeso? Una rica en fibra e hidratos de carbono. Relajarse al aire libre. Lo encontró. Bodega. Quiero verlo. Entonces, B, I, B, L, Biblio. ¿Ya acabamos? Sí, ¿no? Vale. Los moluscos valen. Ay, yo no puedo con todo esto, que estoy escayolada. Perfecto. El tiburón. El tiburón es un pez. ¿Es un pez? Sí. A ver. Vale. Sí, está bien. ¡No corréis tanto! Ya los conocéis a Rubén y a
¿Puede continuar? ¿Y a Montadona? También, vale. Pues un poquito menos, ¿eh? Y vamos a contaros con Lucía, que es la secretaria del centro y profesora de inglés, ¿vale? Y lo más importante y final, las preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Vamos. Bueno chicos, pues nada, yo simplemente comentaros la diferencia primordial es que vais a tener un profe en cada materia, pero eso no significa ni que sea más difícil ni nada más, simplemente que tenemos que organizarnos un poquito mejor, pero nada más, los contenidos son muy sencillitos, siempre se parte de vuestro nivel inicial y si vais bien en primaria, que por lo que dicen vuestras tutoras vais todos de maravilla, no vais a tener ningún tipo de problema. Nosotros aquí en el instituto tenemos oratoria, es 1 hora a la semana. ¿Y qué se hace en oratoria? Me preguntaban. Pues en oratoria simplemente lo que nos van a enseñar es a hablar en público, a exponer el trabajo en público, que creemos que es muy importante para que el día de mañana, aquellos que vayáis a la universidad o que vayáis a trabajar, sepáis hablar en público, no nos pongamos nerviosos. ¿Vale? ¿Os va a hablar Lucía un par de cositas? Bueno, pues nada, yo no sé, si me pones un poco las fotos os voy enseñando que ya habéis visto lo que es el centro, ¿no? Tenemos 2 aulas de informática, aunque no tenéis la asignatura específica de informática en primero de la ESO, sí que iréis con los profesores, con los profesores. Aparte en el aula tenéis unos pequeños ordenadores que se llaman netbooks. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar, algo que así actividades extraescolares en horario de mañana. Sí, visitas culturales, así un poco para visitar. Bueno, yo sé que se organiza o gestiona las actividades. Actividades hay muchísimas. A lo largo del curso las organizan los departamentos. Bueno, si quedan más dudas, ¿alguna duda más? Bueno, gracias por venir, chavales, y gracias por venir, profesores, acompañantes, de verdad, muy amables, espero que aquí fuese ameno.